La televisión es un mundo injustamente relegado por la crítica. Incluso Roger Ebert, cuando tenía que comentar una película basada en una serie de televisión, se envanecía de no haber visto la serie porque él no veía la televisión y por eso se había formado también yendo al cine en lugar de viendo la televisión. Pero el medio es el mismo. Las películas son iguales, se emitan por televisión o se proyecten en una gran pantalla. No tiene ningún sentido esta marginación por el medio. Afortunadamente hay algunos libros, aunque bueno, el volumen ya estamos viendo que es bastante exiguo. Hay algunos libros de crítica televisiva. Aquí tengo The Rough Guide to Cult TV, la guía rudimentaria a la televisión de culto, lo bueno, lo malo y lo extrañamente atrayente, lo extrañamente atrayente. Y bueno, no todo es de lo que podríamos llamar televisión de culto. Hay algunas críticas de cosas que, bueno, se recuerdan más por nostalgia de haberlas visto en su día que porque se consideren buenas. Pero hay una sección inicial de televisión de culto, sin más, como los títulos, entendiendo por ello los títulos, eso es, los principales títulos. 56 programas de culto, y vemos que tiene en la portada la famosísima Twin Peaks, que todo el mundo concuerda que es una genialidad. En esta lista también están Los Simpsons, Los Soprano, está Seinfeld también. O sea, quiero decir, no es una parte de broma. Todas las series que aparecen aquí se considera que son genialidades de este séptimo arte llevado a la pequeña pantalla, esta escisión dentro del séptimo arte que es la pequeña pantalla. Pues la portada es Twin Peaks, pero la contraportada es Father Ted. Y yo debo confesar que no conocía esta serie. Ha sido gracias a este libro, que hace una pequeña descripción, una pequeña definición. Father Ted. Canal 4, 1995-1998. Father Ted es una sátira religiosa donde el interior de una iglesia apenas se ve nunca el interior de una iglesia. Se ve una sacristía y yo creo que se ve una vez la iglesia desde la sacristía. En su lugar, las risas están basadas en torno a 3 curas residentes en una rectoría, en una casa parroquial. Uno estúpido, otro alcohólico y otro el sufrido héroe epónimo que intenta vivir con ambos. Claro, yo leo esto y digo, un momento, ¿por qué no conozco esto? ¿Por qué nadie me ha hablado nunca de esta serie? Y bueno, por supuesto la busqué, la encontré, hay admiradores que la han subido, yo qué sé, desde el VHS, cuando lo grabaron en su día, o bien, yo qué sé, por piratear ediciones en DVD. Lo vi en YouTube, vi que tenía anuncios, era molesto, me encantó, me hice con la edición en DVD, la edición conmemorativa, con dibujos especiales para la ocasión, con muchos extras, aunque la mayoría son confusos, y sobre todo hay unos extras que a mí me sobran un poco, que son los vídeos, como los vídeos domésticos de la celebración, casi domésticos, de la celebración del Ted Fest, en el que los admiradores de la serie se van a la isla irlandesa donde está rodada y bueno, pues recrean de alguna u otra manera, con celebraciones, deportes, alcohol, en fin, como buenamente se les ocurre cada año, celebran su fidelidad a la serie, su entusiasmo por la serie. Pero es algo muy doméstico, muy familiar, y además, naturalmente, falta el protagonista de la serie, que murió poco después de rodar el último capítulo. No es una serie interrumpida, pensaban terminar ahí, aunque bueno, en realidad
Sí fue una serie interrumpida porque pensaban terminar de una manera y con la muerte del protagonista tuvieron que inventarse otro cierre. Y desde luego no estaba la posibilidad de seguir con la serie. Desde luego esto ayuda a mantener la vitalidad y el ingenio y la frescura de la serie. Hay series que se extienden demasiado, esta se extendió demasiado poco, por desgracia. Murió en la flor de la edad, al igual que su protagonista. Como digo, me hice con esta serie y fui preguntando a todo el mundo si se acordaba de haberla visto en televisión. Yo estoy seguro de que no la vi, me acordaría. Me acuerdo de series peores, me acuerdo de Bendígame Padre, que era una serie escrita por un ex cura, también una comedia sobre curas católicos, pero no era nada parecido a esto, ni por asomo, no era tan astracanesca esta serie, ni tan grotesca, ni tan genial, desde luego. Yo me acordaría de haberla visto en televisión española. Y nadie a quien le haya preguntado se acuerda. Por lo tanto, me parece extrañísimo que una serie que es un auténtico monumento en Irlanda, que todo el mundo se siente identificado, todo el mundo no se siente identificado con ella, sino que identifica a Irlanda con esta serie, aunque la serie no puede ser más irlandesa, pero se produjo en Inglaterra. Es una serie británica, pero que no puede ser más irlandesa. Los actores son irlandeses, los guionistas son irlandeses, todo es Irlanda. Y es desde luego una Irlanda, lo adelanto, que se parece mucho a la España de Buñuel. De hecho, se parece mucho a la escena de los curas tomando chocolate con picatostes en Viridiana, que eso era un recuerdo de Buñuel, los curas tomando chocolate con picatostes, y es un recuerdo de muchos irlandeses, porque la Irlanda de los años 80 podría parecerse demasiado a la España de los años 20, de los años 30, con todo lleno de curas, equipos de fútbol de curas, concursos de la canción de curas por todos lados, los curas católicos omnipresentes, y esto es lo que refleja Father Ted y con lo que los irlandeses se sienten identificados. Pero además de eso, además de una sobrepoblación de curas, también pintan la Irlanda rural como, y ellos, los guionistas, lo dicen, porque desde luego, como vi los extras de los DVDs, que son muchos, un poco confusos, me compré este libro, que es un auténtico tesoro, en el que los dos guionistas van haciendo un comentario individual de cada capítulo. A veces contrastan, a veces están de acuerdo y a veces no. Y cuentan, por ejemplo, que, desde luego es una de las cosas más importantes que cuentan, que esa Irlanda rural que retratan tiene bastante de Deliverance, de John Boorman. De John Boorman. Es inexplicable cómo a los irlandeses les entusiasma tanto algo que los pone como hoja de perejil, los pone como chupa de domine, y están entusiasmados con ese retrato grotesco, con esa autocrítica. Los españoles no somos los únicos de los que se puede decir, como decía Bartrina, que si habla mal de España es español. Pues parece que si habla mal de Irlanda es irlandés. De hecho, hay que pensar, sus mayores escritores se fueron de Irlanda, la mayoría a París. James Joyce, Samuel Beckett, Oscar Wilde, todos esos se piraron a París, otros se quedaron en Londres. Eso de entrada. Irlanda es un lugar del que parece que todo el mundo quiere escapar, y esa pulsión, por supuesto, está en los personajes de Father Ted. Claro, yo con leer esto de un cura estúpido, un cura alcohólico y otro que intenta sobrevivir entre ambos, me dije, yo quiero ver esta serie, y efectivamente me hice un absoluto entusiasta. No tanto como para ir al TED Fest, pero caramba, sí, me parece una serie genial. El cura estúpido, hay que hacer notar, que por cierto es el que sale aquí en la contraportada. Todo el mundo, cada cual tiene su idea. Bueno, imagino que habrá mucha gente a la que le sorprenda
que el protagonista, que es el más inteligente de los tres, porque uno es estúpido y otro tiene el cerebro hecho polvo por el alcohol, aunque tampoco era una lumbrera antes de estar profundamente alcoholizado, o quizás siempre estuvo profundamente alcoholizado, el más inteligente es el que tiene más fe, porque el alcoholizado es prácticamente un animal, una bestia, ha perdido su condición humana, pero el estúpido, claro, alguien dirá, no, el estúpido tiene que tener más fe. No, el estúpido es tan estúpido que es incapaz de entender el dogma. Y prefiere creer en extraterrestres o en cualquier cosa o en nada, o le da igual, es decir, ¿y por qué sigue siendo cura? Pues porque le da igual, porque es tan estúpido que le da igual. O sea, eso de que Dios exista, a él no le afecta demasiado porque no lo entiende, porque no tiene capacidad de pensamiento abstracto suficiente como para tener dudas de fe, porque no asume entidades abstractas, no asume entidades que vayan más allá de lo tangible. Por supuesto que en el catolicismo Dios es personal y no es abstracto, pero es tan estúpido que no entiende las cosas más allá de lo que ve, y las cosas que ve tampoco las entiende muy bien. Y de hecho en el primer capítulo se define perfectamente al personaje, porque el padre Ted le está teniendo que hacer un diagrama para que sepa distinguir los sueños de la realidad. Los sueños están en su cabeza y la realidad está afuera. El padre, el cura estúpido, ni siquiera es capaz de afrontar algo que no es tangible, pero parece real, como los sueños. Esto es una caracterización muy, muy importante. El único que tiene fe, y tiene problemas, evidentemente, más de moral que de fe, en realidad tiene fe, el único que tiene fe es el más inteligente, que está en esta compañía, no desde luego como un premio. Hay un pequeño desfalco, un problema económico, un dinero que estaba en su cuenta y al final se fue a Las Vegas. Es decir, podrá tener problemas de moral, pero representa la imagen de un cura que sí que tiene fe y que intenta ser como Don Quijote en un mundo que no tiene fe. Es como Don Quijote en un mundo que no tiene fe, con el evidente apaleamiento constante que eso le supone. Ah, claro, por supuesto, estos tres curas y su ama, sí, claro, el nombre sí, es el ama, ¿verdad? El ama de los curas. Y su ama neurótica es una compulsiva confeccionadora de té. Es una neurótica, no sé cómo se dice al que hace té, tetero, no lo sé. Mrs. Doyle, su primer nombre, su nombre de pila, estamos hablando de catolicismo, por supuesto que hay que referirse al bautismo, al nombre de pila, John, se suelta en el último minuto. Durante toda la serie simplemente Mrs. Doyle, la señora Doyle. Bueno, yo con esto ya estaba muy, muy convencido. Se nos dice que haciendo del hiperactivo Padre Noel, es un personaje secundario, está Graham Norton, mientras que el padre Larry Duff, que se volvió una estrella al estilo del Kenny de South Park, por incurrir... Ah, sí, claro, en cada capítulo... Sí, es cierto, en cada capítulo hay un... Oh, no, han matado a Kenny. Oh, no, han matado al padre Duff. Bueno, no acaba... Bueno, en algún que otro capítulo sí que podría haber acabado herido de muerte. Pero bueno, da igual, ¿para qué contar? ¿Para qué resumir esto? Hay que verlo, o sea, yo con lo de un cura alcohólico y un cura idiota y uno que intenta sobrevivir entre ellos, a mí ya me han convencido y, como digo, recomiendo, bueno, por supuesto que recomiendo esta edición, pero recomiendo esta guía que además, señala cosas muy importantes de manera sucinta, breve y clara, cosa que en las entrevistas, pues no. Hay una cosa muy importante, por ejemplo, que es acerca del capítulo de la pasión de Santibulo, de Santibulus, porque todo el mundo
Esta serie es famosísima en todo el mundo anglosajón. Curiosamente, en España, a pesar de ser un país católico, esta serie no se emitió, les pareció, entiendo, una cosa demasiado irlandesa, cuando ya lo he dicho, la España de los años 20 y 30, que conocemos por las películas de Buñuel, pues y la España de Franco también, que conocemos por las películas de Berlanga y de Azcona, esos niños seminaristas vestidos de cura, y hasta mini curas, había curas por todas partes. Pues no entiendo por qué, que me corrijan si me equivoco, pero yo creo que a España no llegó, quizá fuera por una cuestión enteramente banal de distribuidoras. Me extraña, porque en los años 80, o sea, un poco antes de esta serie, a lo mejor pilló una mala época. De hecho, pilló una mala época. Pilló la época de los Simpsons, de Seinfeld, y sin embargo estuvo plenamente a la altura. Por cierto, que la siguiente serie de culto en esta lista es Fawlty Towers, que también admiran los guionistas de esta serie, pero a mí me parece esto muy superior a Fawlty Towers. Me parece una obra maestra de lo grotesco. Bueno, pues aquí no llegó, pero en todo el mundo de habla inglesa sí que es una serie conocida. Y los críticos estadounidenses piensan que esto de La Pasión de Santibulo iba por la pasión, la última tentación de Cristo, de Martin Scorsese. Pero no, los guionistas nos sacan de... Los guionistas Graham Linehan y Arthur Matthews nos sacan... bueno, por supuesto es de Hat Trick. Nos sacan de dudas. Está muy bien estructurada, capítulo por capítulo, el especial de Navidad. Es que todo es genial, desde luego. Una pequeña introducción con los ya citados personajes. Ilustraciones general, bueno, algunas fotografías tomadas de la serie, algunos fotogramas de la serie, alguna imaginería religiosa que viene al caso. Y bueno, pues voy a ver La Pasión de Santibulo, porque como digo, todo el mundo creía que eso era que iba por la última tentación de Cristo. Pero explica, bueno, claro, si he tenido el índice delante de mí, vamos a ver cuáles son los capítulos. Buena suerte, Padre Ted, entreteniendo al Padre Stone. La Pasión de Santibulo, es el tercer capítulo de la primera temporada. Bueno, ahora que caigo, yo he estado presentando un solo capítulo de las series que tienen varios directores. Esta serie tiene dos directores, yo casi la considero como una unidad. Pero bueno, podríamos señalar cualquier capítulo. Todos los capítulos son geniales, grotescos, extraños, e incluso los que se podrían considerar peores son por ser granguiñolescos, astracanescos, son también buenos porque son muy, muy grotescos. Así que yo elegiría cualquier capítulo sin dudarlo. Pero bueno, ya que vamos a señalar alguno, comentemos el de la Pasión, el de la Pasión de Santibulo. Vale, de acuerdo, elijamos el de la Pasión de Santibulo. Ya lo digo que solo hay dos directores. Estaba buscando eso, claro, sí, dirigido por... Pero aquí no va a venir. Bueno, en fin. No recuerdo cuál de los dos directores... Aquí quizá venga en la guía. No recuerdo cuál de los dos directores dirigió La Pasión de Santibulo, página 36. A lo mejor se dan datos técnicos. Ellos, desde luego, o quizá no, porque ellos insisten en que lo que quieren en un libro de guiones son los guiones, tal cual, con las diferencias con lo finalmente rodado, con cosas que... Y hay muchas cosas que no se rodaron. Este libro tiene, desde luego, ese atractivo, hay muchas cosas que no se rodaron. Y Graham Linehan dice que la película en la que estaban pensando, la situación que envolvía a la Iglesia Católica contra una película que estaban retratando, no era la de Scorsese, era la película Je vous salue Marie de Godard. Claro, esto a los estadounidenses a lo mejor ni les entra en la cabeza, porque tiene sentido que la Iglesia haga una campaña contra una película de Scorsese, una película con gran distribución, una película aclamada por la crítica, pero claro, Godard, siendo un dios de la crítica, siendo un dios en París, en Cahiers du Cinéma, todo lo que quieran, pero Godard no es un director popular.
ni muchísimo menos. ¿Qué sentido tiene hacer una campaña contra un director que sí, bueno, tiene un público intelectual muy fiel, pero no va nadie a ver sus películas, seamos sinceros? En cambio, la Iglesia Católica Irlandesa movió una gran campaña contra esta película con el resultado obvio, que es el que se satiriza en la película, y el que todos nos podemos esperar, que yo creo que Godard no se ha visto en ninguna otra igual, que nunca se ha visto tanto una película suya en ningún país como Dios te salve, o Yo te saludo María, en Irlanda. Porque Godard hizo una película aburridísima sobre los Rolling Stones con Amiri Baraka, con un montón de estrellas claro, uno ve de Rocky, no me acuerdo, y se parece en el título a una película espantosa, el rock, bueno, no me acuerdo, una película que se rodó en los años 60 y que luego se publicó solo en el 90. Vamos, el famoso circo de rock and roll de los Rolling Stones, Rock and Roll Circus, o algo parecido, que no tiene nada que ver con el Rocky Horror Picture Show. Es una película que es tan mala que tiene seguidores que lo que hace es una performance, una obra de teatro dentro de la propia película, porque la película es muy mala. Y entonces la disfrutan interrumpiéndola y haciendo ruidos, etc. Bueno, este circo de rock and roll de los Rolling Stones es un musical estupendo, con buen ritmo y con escenas muy, muy extrañas. Pero lo que hizo Godard, bueno, yo creo que es filmar y concatenar solo las partes más aburridas, los tiempos muertos, y aun teniendo estrellas, ya lo digo, yo creo que nunca habrá tenido tanto público Godard como en Irlanda con esta película, gracias a la Iglesia Católica, que no es la primera vez que comete este error. Pensemos en Eslovenia, cuando el obispo mandó comprar y destruir todos los ejemplares de erótica de Iván Tsankar, y hubo que hacer una segunda edición porque, claro, los que no quemó se agotaron, todo el mundo los quería tener. Pues algo parecido. Bien, como digo, está el comentario de ambos y es un auténtico tesoro, porque ya lo digo, hay escenas no rodadas que son enteramente Father Ted, que no desmerecen en nada al resto de la serie. Bueno, pues efectivamente, a España no llegaría, los anglosajones sí la conocen, pero no en suficiente profundidad, porque luego uno va a este libro y ve que los anglosajones no lo han entendido del todo, porque compartirán lengua pero no comparten mundo. Aquí no se ve, pero gracias a esta lista puedo tenerla y puedo recomendarla. Father Ted es una de las obras maestras, efectivamente es una de las obras maestras de la televisión, y yo no he visto nunca algo tan genialmente grotesco, porque tiene algo desde luego de Buñuel, tiene el mundo de Buñuel, pero tiene también mucho de Fellini, pero también de esos payasos que tanto fascinaban a Fellini. No quiero decir que le gustaran, porque al principio decía que le daban miedo. Esto es una obra irreemplazable, es una obra única, que es una desgracia que en España no hayamos conocido, pero bueno, ahora gracias a una sociedad globalizada podemos recuperar esa Europa de antes de la Segunda Guerra Mundial, en la que podemos recuperar esa Europa de antes de los 90, en la que en España se veían series de la República Democrática Alemana, de Checoslovaquia, y luego hubo un momento en el que eso dejó de pasar. Ahora está volviendo ese mundo porque gracias a Internet la gente ve series rusas, ve series tailandesas, ve series, iba a decir siamesas, yo qué sé, birmanas, cosas mucho más raras y más lejanas que esta serie irlandesa que a muchos se les habrá traspapelado. Espero que esta recomendación lo remedie.